Muy buenas noches, Verónica, Elizabeth Baston. Muy buenas noches, Radio Arroba. Muy buenas noches, Diego, allá por la oficina. Muy buenas noches, audiencia de Esto es Cine. Un programa más de Esto es Cine en la segunda temporada, programa número 13, Vero. Número 13 de esta segunda temporada, número 33, 34 del ciclo. Que empezamos ya hace un poquito más de un año con la versión radio de Esto es Cine, que se sumó a la ya versión presencial de los ciclos de cine que estábamos haciendo y que de alguna manera se extiende hacia nuestras coberturas en La Vanguardia Online y bueno, en todos los quehaceres de Estudio Arte Nazca. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Y en conmemoración a los grandes pioneros de la investigación, el coraje, la valentía y la sabiduría y la sapiencia, entre ellos Roberto Arlt, Rodolfo Walsh, el primero de ellos Mariano Moreno, Virginia Volten, Alfonsina Storni y tantas y tantos y tantes otros que han dejado hasta su vida por este oficio, esta actividad. Muy feliz día del y la y le periodistas. Así que sí, es un programa especial, muy sentido para nosotros, con una resignificación. De hecho, el maestro del guión para cómic o para la historieta argentina, Westergel, Héctor Germán Westergel, está hoy aquí, su aura entre nosotros. Sí, nos entró el aura de Westergel hoy por hoy, porque si bien hoy vamos a tener, y le mandamos un saludo si nos está escuchando, a José Prieto en la segunda parte de la entrevista, que la tendremos otro día, y él un poco nos la dejó picando con el mundo de la historieta, del cómic y de la ciencia ficción, pero también ese mundo de la literatura argentina, de la literatura fantástica, donde tenemos a uno de los grandes, de los grandísimos de la literatura universal, que es Oesterheld, del cual nos ha dejado muchas cosas escritas, ¿sí? Con lo cual podemos reverenciarlo como si estuviera él en este momento acá. Y voy a leer de un libro que fue una compilación hecha hace unos años, ¿sí? Por Mariano Chinelli y Martín Hadis. Hicieron una compilación sobre lo que era un material inédito, ¿sí? Más allá de Gelo, antología de cuentos de ciencia ficción de Héctor Germán Westergel, ¿sí? De editorial MC. Pero dentro de este libro hay una presentación del mismísimo Héctor Oesterheld, que dice así: nacido en el último siglo del segundo milenio en Buenos Aires, que en ese entonces era una ciudad de apenas 8 millones de habitantes, sumida en el largo letargo previo a la llamada argentinización de la galaxia, su vida es un típico ejemplo de la movilidad social de la época pregaláctica. Rompióse el alma estudiando geología, trabajó como geólogo algunos años, pero salió escribiendo cuentos infantiles, guiones de aventuras y relatos de ciencia ficción. Innecesario, por tan conocida, es designar su obra. Basta decir que El Eternauta, Sargento Kirk, Bull Rocket, Sherlock Time, Mort Cinder, Ernie Pike fueron declaradas lecturas obligatorias a mediados del siglo XXIV para el ciclo superior de enseñanza intergaláctica, y que memorizar su Guerra de los Antartes es requisito indispensable para llegar a la magistratura suma. Preguntado hacia 1970 después de Cristo sobre cuál era su obra maestra, Westergel respondió: no tengo una sino 4 obras maestras: Estela, Diana, Beatriz y Marina, mis hijas. Véase correspondiente en Vidas Ilustres. Aún subsiste como incógnita una frase suya: soy fanático de Boca.
Las últimas investigaciones históricas parecen indicar que se trataba de un equipo de fútbol de su época. Esto pertenece a la Enciclopedia Condensada Universal edición 2755 después de Cristo. El texto arriba transcripto, redactado por el mismo Oesterheld y publicado sin título, pretende ser una biografía de él mismo, a ser incluida en una hipotética enciclopedia del futuro. Formó parte del anuncio promocional sobre la inminente serialización de la historieta Guerra de los Antartes y se publicó en abril de 1970 en el 21º número de la revista 2001 Periodismo de Anticipación. Se trata de un escrito sorprendente por varias razones. Tiene, en primer lugar, rasgos emotivos. La forma de aludir a sus hijas revela el alto concepto que Héctor tenía de ellas. En segundo lugar, nos ofreció su visión del futuro. Oesterheld previó correctamente en estas líneas que sus escritos serían apreciados y utilizados en las escuelas de la Argentina del porvenir. Esta valoración de su propia obra, acaso concebida al momento de escribir esta biografía como una utopía personal o una broma interna, se ha convertido en una franca realidad de nuestro siglo XXI. El Eternauta forma ya parte del programa de estudios tanto en escuelas como en universidades de la Argentina y el mundo. Muchas de sus demás historietas se leen y estudian también en las aulas. Quizás el pronóstico de Oesterheld se cumpla y la influencia de su obra alcance incluso a los estudiantes del aún distante siglo XXIII. Impresionante Oesterheld con el Eternauta, que hoy está nuevamente en el epicentro de las nuevas noticias con respecto a los films y series que se van a realizar. Ahora de la mano con el impulso de Netflix y otras plataformas y con la elección de casting como a Ricardo Darín como el personaje principal, ¿cómo se llama? Juan Salvo. Juan Salvo. Otrora, en los años 90, cuando Lita Stantic rescataba talentos para un nuevo cine independiente con la ley de fomento, con la autarquía del Inca y demás, y entre ellos estaba Lucrecia Martel, que llegó a ella con sus historias en cuadernos desprolijos, como cuenta Lucrecia Martel, y que Lita la ayudó a visualizar que entre esos cuadernos tenía historias posibles para ser filmadas. En realidad le confesó a su núcleo más íntimo, la cineasta, que su deseo era filmar el Eternauta. Se lanzó como un rumor, un poco también para generar conmoción en una era que se estaba abriendo hacia el cine y las mujeres y el cine. Y bueno, finalmente la historia va a ser realizada por otro equipo. Vos contanos un poco, que sos el especialista. Bueno, no, digamos, la data está secreta, digamos, porque de alguna manera lo que estamos está en un proceso de producción, ¿sí? Por lo tanto han lanzado alguna que otro afiche que no es oficial todavía, sí imágenes de, o sea, lo que sí ya sabemos que Juan Salvo es Ricardo Darín, pero y que de alguna manera lo que también se supo es que en este caso los personajes principales van a ser excombatientes de Malvinas. Entonces de alguna manera hay una referencia hacia el tema bélico, ¿sí? Dado que el Eternauta está en una situación apocalíptica, ¿no? De la Buenos Aires de allá por el año 57. Pero quiero referenciarme un poquito a lo que es el título, ¿sí? ¿Qué es el Eternauta hoy? Que le hacemos un homenaje a José Pablo Feynman, ¿sí? Justamente. Otro gran escritor gran y periodista, gran periodista, ¿no? digamos. Y filósofo. Yo creo que la mejor manera digamos, de recordar al Día del Periodismo es haciendo periodismo de investigación con digamos, gente que ha investigado y ha trabajado con altura. Con altura, pero no solamente con altura, Vero, sino también con honestidad, ¿sí? Pablo Feynman, en un artículo del Página 12 del año
2012, del 27 de agosto del 2012, en la parte de opinión del País, escribía con títulos ¿Qué significa hoy el Eternauta? Y digamos, él hacía un paralelismo con la situación política. Bueno, convengamos que el Eternauta es absolutamente político, ¿sí? Él dice y decía así en ese momento: si la derecha ignorante y torpe que pretende gobernar en la Argentina ha cometido otro de sus grandes desatinos, más grave que el del policía Palacios, con el que pretendía cuidar nuestra seguridad, más grave que la designación del desdichado y resentido Abel Pose, lleno de odio hacia los jóvenes. Podríamos hacer una transpolación, ¿no? No, este error ofende profundamente a nuestra cultura y a la concepción de la defensa de la vida en Argentina. Aclaremos por qué el Eternauta es el símbolo de los nuevos jóvenes y también de los veteranos como el que escribe esta nota. Oesterheld nace en 1919, fue el maestro de nuestra generación, de la generación que creció durante los años 50. Hizo las mejores historietas, o literatura dibujada, como exactamente definió ese arte Oscar Mazota, de esos años. Primero en la revista Misterix, luego en Hora Cero y Frontera. Sé que esto no significa nada para el político joven, tan joven que lo desconoce todo, que gobierna la culta ciudad de Buenos Aires, que lo ha preferido 2 veces contra un verdadero auténtico intelectual como lo es Daniel Filmus. Pero eso ya está. Ahora tenemos al pibe, al hijo de un sólido hombre de negocios, que ha acumulado una fortuna tan enorme que puede imponerlo todo o casi todo, aunque, según creo, no se siente muy orgulloso de su vástago, de su eterno recién venido al mundo, que ni hablar sabe, ya que tiene que soplarle al oído lo que debe decir. Detengámonos en este aspecto, no lateral, de la personalidad del joven Macri. A él le soplan al oído porque ignora el ABC del arte de la política. Simplemente estaba más cómodo en las farras de los 90 que en la densidad histórica de la América Latina del siglo XXI. Como a él le tienen que soplar, supone que a los jóvenes de la Cámpora o del movimiento Evita y otras agrupaciones también le soplan. Le soplan los perversos que quieren hacer de ellos otra cosa de lo que deberían ser. Y ellos, al ser ya eso que no deberían ser, al haber sido sometidos por el mal, le soplan a los otros niños lo que a ellos les soplaron. Tratan de convertirlos en lo que ellos son, tratan de infiltrarse en sus mentes. La palabra infiltración es la palabra fundante de la derecha, sobre todo en el campo de la educación. Cuando mataron en 1976 a los curas palotinos de la iglesia de San Patricio, los carniceros escribieron en las paredes: esto les pasa por envenenar las mentes de nuestros jóvenes. Uno se pregunta, ¿no harían lo mismo si pudieran? Posiblemente. La derecha es tan cruel como cada coyuntura se lo permite. Ya habrá algún organismo que tiene bien anotadas en un fichero infame los nombres de los que tratan hoy de robarles lo que esencialmente les pertenece. La patria, que es la casa, y si algo quieren es eso, que no les tomen la casa. Veamos entonces, tratemos de que el pibe entienda. Oesterheld, salvando las terribles barreras ideológicas, fue para mi generación nuestro Walt Disney. Solo que no era macartista ni la jugaba para el lado del imperio. Pero fue alguien que deslumbró, que iluminó nuestra imaginación, que le disparó hacia el infinito. Hoy todavía yo podría dibujarle al pibe un sargento Kirk en menos de 4 minutos. Me inscribí en una escuela de dibujo a los 6 o 7 años para poder hacerlo. También podría dibujarle un pato Donald porque también lo amé de niño, y a Mickey menos, y al super ratón muchísimo. Le puedo dibujar un super ratón en 3 minutos, cuando quiera se lo hago. Así se entretiene con héroes que le seguirán gustando, ya que puede entender sus adorables andanzas, no las de Juan Salvo. No se preocupe, a mí también me gustan, ya que nunca dejaré de ser un niño. Pero además de serlo, crecí, sufrí, me hice hombre y nunca olvidó, sobre todo, a Juan Salvo y sus compañeros. Primero me enamoré del sargento Kirk, un desertor del 7º de caballería que tomaba una decisión que marcaría su vida. Elegía estar con los indios y no con su ejército. Elegía estar del lado de los indios. Vea, eso nos enseñó Oesterheld, a estar del lado de los indios, de los que siempre pierden, de los desplazados, de los masacrados, de las víctimas. Max Horkheimer decía: solo una historia merece ser escrita, una que siempre mire desde el lado de las víctimas. Otro día le explico quién fue Max Horkheimer. No le voy a hablar de la escuela de Frankfurt cuando está en juego la vida del Eternauta.
Claro. Hacia fines de los 50, vea, fue el 4 de septiembre de 1957, en hora cero, aparece el Eternauta. La historieta era más que novedosa, ante todo sucedía en nuestro país, en Buenos Aires. Por esos años estábamos también subyugados por las revistas mexicanas, que copiaban a las de Estados Unidos y traían a los personajes de los dibujos animados. Pero esto era distinto, otra cosa, era una historieta para grandes. Oesterheld ya nos sentía crecidos y nos largaba el Eternauta para que entendiéramos las asperezas de la vida. Juan Salvo, el argumento se sabe, juega al truco con sus amigos en la guardilla de su casa. Empieza a nevar y esa nevada mata. En 1982, en Superhumor, escribió una nota que se llamaba La nieve de la muerte cae para todos. Ya identificaba a la nevada asesina con la dictadura de Videla. En 1981, en Medios y Comunicación, Juan Sasturian había publicado su memorable carta al sargento Kirk. Cuando le habla de Oesterheld, el viejo le dice que le fue mal, que siguió siempre eligiendo a los indios, pero perdió amigos, el buen nombre en las editoriales, 4 hijas. No es mucho en un país lleno de sangre, es demasiado para un hombre solo. A partir de 1975, le aclaro, pibe, para que vea qué difícil es todo, no estuve de acuerdo con los indios a los que se unió Oesterheld. Me fui con otros, pero el gran cacique se había muerto y la confusión era muy grande, entre otros motivos porque el gran cacique también se había equivocado y mucho. Decían que estaba enfermo, pero su enfermedad tenía una sintomatología que siempre lo llevaba a cagarnos a nosotros, los indios jóvenes que lo habían traído al país. No sé si hay síntomas de izquierda o de derecha, pero le aseguro que los del viejo eran de derecha, y que nos jodió fiero. Sin embargo, Oesterheld siguió con otros pequeños caciques de una pequeña tribu a la que ya no seguían las grandes mayorías de las grandes tribus que el gran caudillo, al menos, había sabido convocar. En fin, esta es una cuestión interna, a ustedes les interesa otra, que no les arruinen la mente a sus pibes, ahí en las escuelas. Les cuento un poco más, Sasturian termina su carta a Kirk de un modo positivo y, ya lo creo, corajudo para los años que corrían, lo invita a volver a luchar. Supongamos que hay algo urgente por hacer y con sentido salvar a la muchacha, defender a los indios o cualquier otra causa abierta. En eso estamos. La nieve que empieza a caer en marzo de 1976 cae para todos y a todos mata. No pregunta, asesina. No hay justicia, ni para los indios que eligieron pequeños caciques que se fueron a pelear desde la distancia, una gran distancia protectora, ni para los indios que murieron en insensatas contraofensivas que los soldados de la caballería enemiga, racista y criminal exterminó de la peor manera, ni para los indios que no teníamos caciques, pero tampoco paz, porque estábamos en el país de la muerte. Ese país era el de Nueva Nevada. Todos los que la nieve mataba eran inocentes, porque la nieve asesina no preguntaba, no tenía ni respetaba leyes. Culpables eran todos, mataba sin juicio previo, sin fiscales ni defensores, y los indios que caían no regresaban jamás. Sus familias pedían por ellos y nada, no había un cuerpo sobre el que llorar, una tumba donde ofrecerle reposo y llorarlo y hasta rezarle o hablarlo, locamente hablarle. Así se fue Oesterheld, se lo llevaron, lo desaparecieron, y a sus 4 hijas, Beatriz de 19 años, Diana de 24, Estela de 25 y Marina de 18. En cautiverio se dice, y seguramente es cierto, aunque puede usted concebir un sadismo tan exasperado, pibe, ¿cree que algo de esto yace en cualquier mensaje que provenga del Eternauta o del Nestornauta que tan obsedido lo tiene? Le mostraron con macabra prolijidad las fotos de los cadáveres de sus 4 hijas. ¿Cuánto tiene que sufrir un hombre? ¿Cómo la bestialidad humana, el asqueante sadismo, el placer por el dolor del otro, pueden llegar a atrocidades tan inconcebibles? Acláreme ese punto, por favor. Nuestra generación amó a Oesterheld y se crió leyendo sus excepcionales historias, su literatura dibujada. Ahora, mañana mismo, voy a seguir dando un curso que trata sobre la literatura en tanto compromiso político. Los grandes autores que he elegido son Borges, Walsh y Oesterheld. Creo que es la primera vez que Héctor Germán está ubicado donde merece, entre los más grandes escritores de nuestro país. El Eternauta es para nosotros el símbolo del héroe que lucha junto con sus amigos contra la muerte. Luego conocimos esa muerte, la padecimos, perdimos amigos. Familiares, muchos se fueron, o fuera del país o arrojados vivos al Río de la Plata, cuyas aguas desde entonces son símbolos de la muerte.
Los hijos de nuestra generación encontraron por fin un político que les pareció primero confiable, luego querido y después se les murió. Ese político en un 25 de mayo del 2005 dio un discurso y la televisión lo tomó en primer plano y detrás de él estaba la madre del Eternauta. ¿Puede creerlo, pibe? Estaba Elsa Sánchez de Oesterheld, que lloró a su marido, al que culpó durante mucho tiempo y al que luego entendió y hoy ha vuelto a amarlo, que lloró a sus 4 hijas, a un yerno y a un nieto. Estaba porque ese político sabía quién era. Nadie, ningún periodista del día siguiente sacó una nota sobre el hecho. No reconocieron a Elsa, yo sí, y seguramente otros también, pero para alegría de Elsa, que tanto necesita alegría y vida y afecto, en fin, que la amen, publiqué al día siguiente en este diario, por supuesto, una contratapa que se llamaba Elsa en el palco del 25. Vea, pibe, si de ahí al menos inconscientemente hubiera surgido un empujón, aunque pequeño, que llevara con justicia a identificar a ese político, usted sabe, a Néstor Kirchner, que también se le murió a los jóvenes que tanto lo lloraron, con el Eternauta estaría tan orgulloso que el corazón me golpearía el pecho como un caballo desbocado. ¿Sabe la fuerza, la potencia de un caballo desbocado? Pregúnteles a sus amigos de la sociedad rural, que tanto bendijo el golpe que nos llevó a Oesterheld. En fin, para resumir, y que usted y quienes lo rodean o absurdamente creen que usted puede gobernar si no le soplan, entiendan algo. El Eternauta fue el símbolo de mi generación, de esa generación diezmada, que Kirchner mencionó en su primer discurso, y los jóvenes de hoy lo saben y han decidido que también sea el de ellos. El símbolo, ¿no? El símbolo de la lucha por un país más justo, más libre, más democrático, que respete de una vez para siempre a todos los indios, a todos los morochos y a toda la buena gente. Ese es el mensaje. Eso significa el tan temido por usted y sus consejeros, porque usted, y disculpe, sin consejeros nada, Nestornauta. Nada mejor que ese mensaje de vida y de respeto por el otro, y de amor por la política como medio de transformar un mundo a todas luces injusto, el mundo que usted representa, y de transformarlo sin violencia, porque la lección que se aprendió con la violencia se pierde porque es el arma más poderosa de los soldados, y tienen muchas y tienen una crueldad y un desdén por la vida que nadie de los de este lado podrá tener jamás. Y con respeto por los otros y por la igualdad, por la justicia, por el mundo de los héroes anónimos pero unidos, por los héroes como el Eternauta. Ojalá estas líneas sirvan para que usted comprenda a los jóvenes de hoy que no son los que están de su lado, aunque tal vez hasta ellos entiendan y se vengan para aquí, para el lado de los indios, de los hijos de las víctimas de Oesterheld. José Pablo Feynman, en página 12, una editorial del año 2012. ¿Qué día, Pablo? 27 de agosto del 2012, lunes. Bien. Vamos a un temita, al primer tema que te había... que no era verdad, que era... ya te digo. Vamos a un temita, ¿sí? Que era Luces de Neón. Ah, de la chica.
Volvemos después de escuchar este tema tan querido por nosotros, que ha realizado de autoría de Pablo Álvarez en su proyecto Star Cluster, Luces de Neón, en Super Dreams, que es la cortina que le hemos decidido poner como cortina musical de un programa que estuvo vigente durante más de 2 años, La Chispa Mediática, que he conducido y que estamos con ganas de volver a reflotar de alguna manera por streaming. No sé si con una continuidad semanal. Tengo ganas de hacer algo mensual para sistematizar y sintetizar todo lo que está pasando en el Avia Yala, en nuestra América. Y bueno, y este tema en realidad fue motivado por ese 9 de diciembre con la plaza llena, con Cristina diciendo se escucha bien, despidiéndose y convirtiéndose en calabaza para renacer y resurgir, y pasarle la posta a los hijos de esa generación diezmada, como ella aclaró y como recién vos me comentabas, ¿no? De este texto, de este editorial de José Pablo Feynman, que menciona a estos hijos que quedan huérfanos de padre de Néstor Kirchner y que son el futuro y que hoy están ya siendo postulados para las PASO como el gran dirigente a quien quiero profundamente y admiro muchísimo, que es Guado de Pedro. Excelente. Excelente. Y le deseo todo lo mejor a él, a Cristina y al frente de todos, por supuesto. Así que estamos con ganas de volver con La Chispa Mediática. Veremos, tendré que hacer una nueva reunión convocando al LUAY Lideresas Unidas, que aprovecho el instante para mencionar que entren a las redes de Lideresas Unidas, @LUAY Lideresas Unidas, en Instagram y en Facebook, y también pueden hacerlo en mi Instagram, @Elizabeth Victoria Indira, ya que hemos lanzado la Escuela de Lideresas Unidas, donde vamos a dar seminarios muy importantes de capacitación, de alto nivel académico, y está abierta la inscripción, así que bueno, entren y chusmen a ver qué tenemos para darles. Oesterhel en lo que es el inicio del cómic, ¿sí? Lo tenemos acá, tenemos una de las versiones, ¿sí? Se le agradezco a Héctor Luis Álvarez que se lo saqué de la biblioteca sin que se dé cuenta. Se lo digo acá, se lo muestro, después hoy se lo devuelvo cuando volvemos. Y también me llevé un libro, es el libro que nombré antes, Más allá de Gelo, es un libro inédito, ¿sí? Pero en el inicio del Eternauta dice, confirma de Oesterhel, dice lo siguiente: siempre me fascinó la idea de Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico, debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta inicialmente fue mi versión del Robinson, la soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de Truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ¿sí? Ajena a la invasión que se viene. Ese fue el planteo. Lo demás creció solo, como crece sola, como creemos la vida de cada día. Publicado en un semanario, el Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había sí una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente. Aparecieron así situaciones y personajes que ni soñé al principio, como el Mano y su muerte, o como el combate en River Plate, o como Franco el Tornero, que termina siendo más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia. Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás esta falta de héroe central, el Eternauta, es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Eso lo pone Oesterhel en el inicio del Eternauta. Y esto lo traigo a colación con todo lo que venimos diciendo, de qué sería el Eternauta hoy, ¿sí? Y por qué el Eternauta se termina
haciendo para Netflix, ¿sí? Que si bien puede haber por detrás, hay, digamos, una clara idea de comercialización de un producto, ¿sí? El producto es el Eternauta, y el Eternauta es un símbolo de la literatura argentina, pero de la lucha política. Y Oesterheld es uno de los mayores escritores de la literatura argentina y mayores guionistas de la historieta de la historia argentina, pero también uno de los más importantes militantes que ha tenido la Argentina contra, digamos, las ultraderechas, ¿sí? Contra las dictaduras, y ha padecido y ha perecido desapareciendo, ¿sí? Todavía está desaparecido Oesterheld. Digamos que no es el Eternauta una historieta más. Estamos ante una obra que atraviesa las generaciones, y las generaciones anteriores a nosotros están muy atentos al estreno de esta versión del Eternauta, porque es tocar un símbolo, ¿sí? Y vos, Vero, sabés muy bien que cuando se toca un símbolo, la sensibilidad popular va a estar atenta, ¿sí? Va a estar atenta, para bien o para mal. Yo felicito la iniciativa finalmente de que se haga el Eternauta, porque pedía a gritos el Eternauta ser hecho visualmente, audiovisualmente. Hubo muchas opciones y oportunidades, nunca se pusieron de acuerdo por múltiples razones. Como dijimos el programa anterior, no el anterior, no viene al caso hablar de los problemas internos que hicieron que no se produzca el Eternauta, sino felicitar a la iniciativa finalmente que va a ser hecha producida por Netflix, ¿sí? Pero va a estar hecha en el personaje de Juan Salvo por Ricardo Darín, ¿sí? Que lo que se llegó a ver por ahora digamos, de lo que es el tráiler, un breve tráiler, es muy prometedor. Visualmente es muy potente, la historia es muy potente, y lo esperamos con muchas ganas. De hecho, quiero reiterar algo que ya dije en alguno de nuestros programas cuando hablamos de la serie El amor después del amor, y que hablamos de series de Netflix. El hecho de que en Stranger Things se amalgamara que en el otro lado, en el lado oscuro, en el lado donde habita el monstruo que se roba o se traga a Will y a tantas víctimas, que Will sale como si fuera un héroe gracias a Hopper y a el personaje que hace Winona Ryder, que hace de la madre, Joyce. Ni bien pasan hacia el otro lado, se ven las luces como si fuera esa nevada, esa niebla, esa nieve que cae en el Eternauta. Y cuando nosotros lo vimos dijimos, pero estos le están haciendo un homenaje al Eternauta. Lo sentimos como un homenaje. Así que está muy bien que den el impulso para poder hacerlo, y más en este momento, ¿no? Tan loco de campaña política para nuestro país. Claro, por eso te digo, no es casual. No es casual. No, desde luego que no. No es casual, Erdosain. No, y aparte, el astrólogo. si ustedes van viendo de alguna manera las redes sociales, Darín ha subido muchísimo breves frases de él que tienen que ver con una posición tomada en este momento sobre él como actor y su posición política, que está más del lado de Oesterheld y de Juan Salvo, ¿no? Y la verdad que nos da mucha alegría porque es un representante de la cultura argentina. La verdad que he oído, están los memes de que, que Darín monopoliza su imagen
para todo tipo de película, pero en realidad no es Darín el que monopoliza, sino son las productoras que terminan contratándolo. Después él hará una actuación mejor, mayor, menor, pero verdaderamente podemos decir de que el actor Darín hoy por hoy está en un nivel muy alto de actuación, ha hecho películas excelentes, me acuerdo de Laura, eh, de Bielinski que falleció, digamos que más o menos de ahí en adelante empezó a tener como una seguidilla de actuaciones con un nivel cada vez mejor. Eh, de hecho, la película de Argentina 1985, digamos que estuvo compitiendo por los Oscars, que perdió, pero perdió porque, como dijimos en otro programa, digamos, compitió contra una superproducción. Eh, bueno, yo creo que va a tener mucho éxito El Eternauta, dirigida por Bruno Estañaro, ni más ni menos, ¿sí? Y con un reparto en donde está Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari. Ariel Staltari, eh, que fue amigo o compañero mío en la secundaria de allá del ENET 35. Marcelo Subioto, ¿eh? Marcelo Subioto. Que es el personaje que hacía, ¿cómo se llamaba el personaje? Tenía un nombre así medio alemán ruso. Claudio Martínez Bell. Bromberg. Claudio Martínez Bell, Oriana Cárdenas y Mora Fitz. Yo creo que, ya que hablamos de Bromberg y de Los Siete Locos, de la serie que vimos, que volvimos a ver, ¿sí? Con Vero, una serie majestuosa, La terminamos maravillosa. de ver Anteanoche, antenoche. pero ya la habíamos visto, Ya la obviamente, habíamos visto, cuando pero salió en su momento. siempre revisitamos un montón de Pero obras. esto está en la misma sintonía, ¿vio? Nosotros en el cine argentino tenemos una costumbre con el surrealismo, con los artistas plásticos y con la literatura, eh, y luego con el cine en los 80, fines de los 70, los 80, que esto remite un poquito, esta obra, El Eternauta, va a remitir un poco a ese tipo de cine. Tenemos experiencia en lo que es la extrañeza, ¿no, Vero? Que se genera con el surrealismo, con el psicoanálisis, con las cuestiones fuera de lo común, ¿sí? Es muy argentino reunirnos en una mesa y contar alguna historia que estemos escuchando y que de golpe haya un silencio y generar ese silencio para generar un suspenso. Todos lo recordamos, o los relatos de Fogón. El Eternauta es un relato increíblemente comunitario, pero que nos aterra, que nos llena digamos, de una intriga que supera, digamos, las expectativas de muchas otras historias que tienen intrigas, pero esta es una intriga que nos abraza de alguna forma, ¿sí? Esperamos que el relato y que, digamos, la producción, yo creo que desde el punto de vista visual no va a haber problemas. Vamos a ver qué pasa con el guión y qué pasa como es la adaptación, y obviamente cuál es la empatía que tiene el espectador con esta obra. ¿Vos te acordás que antes de que termine el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, allí en el 2015, ya Wadi era chiquitita, tenía unos meses de nacida, y en Tecnópolis habían hecho una performance, una instalación, no una performance, Sí. una instalación Excelente. muy, muy, muy buena sobre el vestuario posible para un set del Eternauta. Habían diseñado cierta escena de cierto momento, así Sí. que sacamos fotos y yo Sí. las llegué a postear hace un par de años
en Facebook. Bueno, y las podemos subir al Facebook de Esto es Cine, sí, porque las vamos ese a material, compartir por ahí. ese material que estaba en Comicópolis, en lo que eran las Comicópolis, ¿no? Sí, en Tecnópolis habían hecho ya bajo ese que eran gobierno, gratuitas, sí, que ya que estamos, que lo decimos, sí. Competía con Fantabaires, pero desde un lugar público. Sí, ahora hay una que se está haciendo en Costa Salguero, pero las entradas son un chiste, 10.000 pesos, 12.000 pesos. Cuando esas Comicópolis eran populares, eran para todos. Eran gratuitas, se entraba a Tecnópolis y uno podía ir a verlas. Y en las dos, creo que en las dos ediciones estuvo, sí, porque era una instalación fija. Las dos ediciones que pudimos ir a ver, no me acuerdo los años, si fueron el año 2015, 2016, 2017, por ahí, ¿no? No. Fue antes de que termine Macri, porque con Macri no lo pusieron. Macri empieza en el 2016. Ah, bueno, entonces... Fue en el 2015. Fue en el 2015. Lo que pasa es que fuimos varias veces en esa misma... Bueno. El del 2014 hicieron otra, pero esta puntualmente fue en el año... Bueno, ahí habían hecho una instalación con todos los elementos del Eternauta. Se encontraban escombros del Monumental. Inclusive cuando fue la explosión, una pequeña el tanque. No, pequeña, digamos, había un microcine, digamos, en donde había una proyección. Que era en Super 16. En Super 16, un trabajo excelente. Muy bueno. Lo tenemos grabado. La realización era anónima. O cuasi anónima, porque era parte de la instalación, pero habían hecho, digamos, una recreación del Eternauta. No sé si está por YouTube dando vuelta a eso. Sí, seguramente. Pero a partir de, supuestamente, la historia contaba a partir de unos elementos que se habían encontrado en un archivo en donde mostraba un periodo de Buenos Aires devastada. O sea, supuestamente atravesado por los momentos del Eternauta. La salida del subte era Después la salida del subte, en el momento que matan a los personajes. Bueno, siempre hubo intenciones, porque ese especie de cortometraje que duraba 15 minutos tenían la intención de ser una producción más grande. Por eso te digo que hace años que se quiere hacer el Eternauta. Y finalmente la vamos a poder observar. Posiblemente para el 2014 va a estar estrenándose. Van a ser 6 episodios, ¿sí? Se están rodando en diferentes localizaciones de Buenos Aires, y la plataforma le interesa que no se demore demasiado, pues 2024. Perdón, el 2024, dije 2016. El 2024. Te fuiste allá, te quedaste en esa época. Exactamente. Muy surreal lo tuyo. ¿Será que estás influenciado por lo que vimos el sábado de la gran Renata Yuyen, que quiero mencionarlo porque me encantó, me impactó, en el Centro Cultural Borges, que gracias a que tenemos hoy en día un Ministerio de Cultura, rescató ese hermoso centro cultural y hoy goza de artistas exponiendo de la talla de Renata Yuyen, que hace una instalación con fotografías intervenidas, con pequeñas esculturas, con un audiovisual, con de alguna manera evocando momentos, se ve, de la vida, de recuerdos familiares, que pueden ser de ella o no, pero encontró esas fotografías de un pasado feliz, con el tema surreal de los osos polares como un sueño de una nadadora, el nadar, el sumergirse en esos sueños que la llevan a ella a de alguna manera fantasear con imágenes de personajes que están vestidos, disfrazados de osos polares, como excusa para posar familiarmente, y que de alguna manera hablan del proceso
de los sueños o de los recuerdos, de las remembranzas, de algo que tiene que ver con la inocencia, con un pasado feliz, de una época dorada. Y a mí me impactó mucho porque me hizo sentir un poco todo el siglo XX, un cimbronazo. Si bien es muy dulce la exposición y muy brilliant, como digo yo, y hasta te puede dar hasta una sensación agradable de relajación y ver esa nadadora en las fotitos que ella dibuja en tinta negra y que después la recrea en esculturas y al oso polar y después lo va poniendo a lo largo de toda esa sala, toda blanca y azul, ese azul espacial, marino de la zona polar de la noche estrellada, pero con ese audio que se escuchan como una conversación en alemán, que a mí me hizo particularmente me impactó porque por el tema del holocausto también, si bien no lo dice en ningún momento, y tal vez si me escucha Renata Yuyen dice ¿qué está diciendo esta piba? Porque esa no era la intención, pero honestamente ella recrea un momento feliz de una familia de principios de los años del siglo XX, con una felicidad, y podría estar indicando que eso se dio en un periodo de entreguerras. Y después, bueno, ese alemán que sonaba ahí me hizo también acordar a Las Alas del Deseo, que también es una película que te pone en un lugar surreal y de espiritualidad, pero también hace como una autocrítica y te lleva por los lados más recónditos y sórdidos de las víctimas del holocausto. Así que, bueno, a mí me generó dulzura, calidez, algo brillante, algo que me retrotrajo también a mi infancia. Si bien mi infancia es más de climas veraniegos, no tan gélidos y fríos como a ella con respecto a lo polar, pero me llegó, me impactó, me llegó profundamente. Y bueno, la verdad que hablando de surrealismo, seguimos por suerte teniendo y dándoles lugar a artistas que de alguna manera nos hacen disfrutar, pero también nos hacen concientizar y replantearnos nuestra historia. Así es, y así es como lo sentimos nosotros. Creo que el Eternauta, Renata Yuyen, que nos ha dejado obras en la historia de la escenografía, ¿no? Inclusive las históricas presentaciones de Charlie allá en 1984, 83, inclusive la tapa de la música del alma, ese álbum en vivo que tocó Charlie allá por fines de los 70, con ese universo también de estrellas y de personajes que salían de su pelo. Es el compromiso del artista con la realidad y darle una transformación para poder volver a acercarnos desde otro lugar, ¿no? Hacernos pensar. Entonces, esto que es muy remanido decirlo, pero evidentemente estamos en un periodo de que hay que volver a explicar las cosas, como bien dijo alguien. Inevitablemente el Eternauta tiene que volver a hacerse, tiene que volver a leerse, y hay que volver a traer a Oesterheld, al gran dibujante Solano López, que no nos podemos olvidar de él, porque Oesterheld ha escrito y Solano López ha dibujado. Se puso la imagen. Luego hubo caminos diversos, después Oesterheld se comprometió más políticamente y Solano López sufrió en carne viva ser digamos, su socio, digamos, en la aventura del Eternauta. Pero lo seguiremos en el próximo programa, Verónica. Pero déjame, ya que nos quedan 5 minutos más, decir algo que tiene que ver con el cine, pero también tiene que ver con la película de la vida.
Nosotros teníamos hasta hoy, ayer lo decía en el IFTS, Mariano Moreno, saludo a los alumnos, estudiantes que quiero muchísimo. Nosotros en el cine conocemos al gran maestro del suspenso, a Alfred Hitchcock, el máximo maestro del suspenso. Después obviamente vinieron seguidores que los Chabrol y otros que siguieron esa línea. De alguna manera el director del Aura que vos mencionaste también tiene... Claro. Pero en la película de la vida y de la política he descubierto que tenemos una gran maestra del suspenso y esta es nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, quien todavía aún hoy nos tiene en suspenso a todos los seguidores, seguidoras y apoyos y militantes, nos tiene en suspenso a toda la militancia. Si bien se han lanzado posibles candidatos, todavía no se han cerrado las listas. ¿Quién te dice que ella no tendrá el toque de Brilliant para poder postularse? Aún no lo sabemos, pero me parece un condimento buenísimo para esta campaña política que todavía trae suspenso, para no ser tan aburrida esta campaña como fue la anterior con los odiadores y demás, y que descoloca hasta el mismísimo fanático de Cristina Fernández de Kirchner. Así que he descubierto en ella una beta que realmente me da también gran admiración. Bueno, sí, pero como bien dice Oesterheld, el Eternauta es un héroe colectivo, no es un héroe individual. Yo creo que acá podemos, en ese suspenso de la candidatura, tiene que ver más que nada con la candidatura de un proyecto. Y creo que el proyecto y también la estrategia, ¿sí?, no se dice. Así que por eso, sigamos en suspenso, que está buenísimo. Y lo que, como le decía ayer a los alumnos, acá ella, con el discurso que dio una clase de macroeconomía ese 25 de mayo, y no dijo quién, no reveló quién iba a ser su candidato, aunque sí dio pistas, porque dijo, le vamos a dar la posibilidad a los hijos de esa generación diezmada, pero fue la primera vez que se paró ante un micrófono en una plaza con multitudes, y no dijo, no voy a ser candidata, pero sí dijo, acá tenemos el gran candidato, que es este proyecto económico y político que tenemos que asegurar para un país que siga desarrollándose con inclusión para todas, todos y todos. Así que bueno. Si no es, pero no encapricharse, si no es, no es. Pero lo fabuloso de este suspenso es que sigue dando cátedra en el sentido de que no es una persona, no es un candidato personalísimo, sino que es un proyecto colectivo, en homenaje también este cierre al Eternauta, que es el héroe colectivo creado por el gran guionista de la historieta argentina y por dibujante de la talla de Solano López y el guión de Héctor Germán Westergel. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Radio Arroba. Esto es Cine. Buenas noches.